¿Alguna vez sentiste que todo se derrumba dentro de ti mientras aparentas estar bien por fuera? ¿Alguna vez te miraste al espejo y no reconociste a la mujer que estaba frente a ti? Ella también pensó que estaba rota. Hasta que un encuentro inesperado con el Papa Francisco cambió su historia. Esta no es una historia de fe, es una historia de despertar. En un rincón invisible de Roma, entre las sombras del bullicio y la indiferencia, caminaba una mujer que había olvidado quién era, con los hombros vencidos por el peso de una tristeza que nadie podía ver, con la piel maquillada para ocultar los gritos mudos que su alma no sabía cómo pronunciar. Se llamaba Clara, y sus pasos la llevaban cada día hacia un café pequeño, donde fingía escribir mientras en realidad luchaba por no desmoronarse. Cada sorbo de café era una tregua con sus pensamientos, cada palabra no dicha era una herida abierta, y cada persona que la saludaba sin detenerse era un recordatorio de que en esta vida, a veces, se puede morir en silencio sin que nadie lo note. Clara vivía en guerra con su reflejo, en batalla con una infancia de abandonos, con un amor que la desarmó y la dejó vacía, con una espiritualidad que se volvió ceniza cuando más la necesitaba. Había buscado respuestas en psicólogos, en libros de autoayuda, en rituales de luna llena y en silencios prolongados, pero nada lograba calmar esa sensación de estar cayendo por dentro, como si su alma estuviera atrapada en un pozo sin fondo y cada palabra bonita fuera solo un eco que no alcanzaba su corazón. Lo peor de todo era esa ausencia, esa sensación de que Dios, si existía, estaba en silencio. Una tarde gris, mientras la lluvia acariciaba los tejados con esa melancolía que solo Roma sabe vestir, Clara decidió entrar por primera vez al Vaticano. No por fe, no por devoción, sino por agotamiento, por necesidad de entender si ese Dios al que le había rezado entre lágrimas alguna vez iba a responderle, si ese cielo que le prometieron no era solo una metáfora cruel para consolar. A los rotos. Caminó por los pasillos como si su cuerpo fuera una sombra, sin mirar a nadie, sin esperar nada, hasta que vio a un grupo de personas que se arremolinaban con respeto frente a una figura vestida de blanco. Alguien que hablaba con sencillez, sin pretensiones, con los ojos cansados de ver tanto dolor y, sin embargo, con la ternura intacta. Era el Papa Francisco. Ella no planeaba acercarse, pero algo, una fuerza que no supo nombrar, la empujó a caminar entre la multitud hasta quedar a pocos metros de ese hombre que, a pesar de ser uno de los más influyentes del mundo, se detenía, con cada persona como si fuera la única que existía. Cuando sus miradas se cruzaron, Clara sintió que algo dentro de ella se rompía y se abría al mismo tiempo, como si toda su fragilidad encontrara permiso para respirar. Sin pensar, sus labios temblorosos pronunciaron una frase que jamás había dicho en voz alta. ¿Por qué Dios no me responde? El Papa Francisco la miró con una mezcla de compasión y verdad, y después de unos segundos de silencio, de esos silencios que son más poderosos que 1000 sermones, le respondió con una voz suave, casi como una caricia. Tal vez no te responde con palabras, porque te está respondiendo con heridas. Clara parpadeó sin entender. A veces, continuó, el silencio de Dios no es abandono, es invitación, es su forma de decirte que es momento de que tú te escuches a ti misma, y entonces algo cambió, no por magia, no por milagro, sino porque esas palabras atravesaron todas las capas de resistencia que había construido para protegerse, y llegaron justo allí donde su niña interior seguía esperando que alguien la viera, que alguien la validara, que alguien le dijera que su dolor no era pecado. Desde ese día, Clara comenzó un viaje que no tenía nada de turístico. Era un peregrinaje hacia su verdad, hacia esa parte de sí misma que había enterrado bajo años de exigencias, máscaras y relaciones que la apagaban. Empezó a escribir, pero esta vez no para fingir que estaba bien, sino para confesar sus naufragios, para darle voz a su historia sin miedo al juicio ni al rechazo. Comprendió que no era su fe la que estaba rota, era su imagen de Dios la que estaba contaminada por años de culpa y dogmas que no entendía. Con cada palabra que el Papa le dijo, Clara fue recordando que Dios no habita en los altares fríos, sino en el silencio donde por fin nos atrevemos a mirar nuestras sombras sin huir. Y así, en lugar de pedirle a Dios que le hablara, comenzó a preguntarse, ¿qué parte de mí necesita ser escuchada? ¿Qué parte de mí aún cree que no merece amor si no se sacrifica por todos? ¿Qué parte de mí sigue esperando permiso para existir? Pasaron los días y Clara dejó de buscar señales mágicas en el cielo y empezó a escuchar los susurros de su alma, esos que estaban allí desde siempre, pero que había callado por miedo a decepcionar a los demás. Comenzó a sanar, no desde la religión impuesta, sino desde la espiritualidad encarnada en cada acto de presencia,
en cada límite que aprendió a poner, en cada lágrima que dejó de esconder. Volvió a ver al Papa algunas semanas después. Esta vez no con desesperación, sino con gratitud. Se acercó. Él la reconoció. Sonrió como quien ve florecer a alguien que había estado marchita. Clara no dijo mucho. Solo extendió una hoja con algo que había escrito y él la leyó en silencio. No fue Dios quien me abandonó. Fui yo quien dejó de escuchar mi voz por miedo a no ser suficiente. Pero en ese silencio él me mostró el camino de regreso. El Papa la miró con ternura y le dijo: «Bienvenida a casa». Y Clara, por primera vez en años, sintió que su alma también lo estaba. Clara salió del Vaticano ese día como si hubiera dejado atrás siglos de peso. Pero no porque su vida se hubiese transformado de forma mágica, sino porque por fin entendía que el dolor no era castigo, sino mensaje, y que no necesitaba que el mundo la salvara, porque ya no estaba esperando que alguien viniera a rescatarla de su oscuridad. Estaba aprendiendo a encender su propia luz, aunque temblara, aunque doliera, aunque no fuera perfecta. Volvió a su pequeño departamento con la sensación de que algo invisible se había reorganizado en su interior, como si las piezas del rompecabezas que nunca encajaban comenzaran lentamente a encontrar su lugar, no porque alguien las empujara, sino porque ella había dejado de forzarlas. Empezó a caminar cada mañana por las calles de Roma no como quien huye, sino como quien se permite mirar el mundo desde una nueva vulnerabilidad, sabiendo que estar rota no es debilidad, sino una forma de estar abierta, disponible para algo que la razón nunca habría permitido entrar. Y un día, mientras escribía, en su libreta, esa que antes usaba para ocultarse y que ahora usaba para revelarse, decidió hacer algo que llevaba años postergando. Escribió una carta a su padre, no para obtener perdón ni justicia, sino para decirle que ya no lo necesitaba, para sentirse suficiente, que había dejado de esperar el te quiero que nunca llegó, porque había empezado a construir su propio lenguaje de amor con cada acto de compasión hacia sí misma. Después escribió otra, esta vez a ese hombre que la había amado solo, a medias, que había desarmado su autoestima con promesas vacías y palabras seductoras que en realidad escondían un miedo feroz a comprometerse. Le agradeció por mostrarle exactamente lo que no quería volver a permitir en su vida, porque ahora lo entendía. El amor que no la cuidaba no era amor, era carencia disfrazada. Comenzó a dejar de decir sí por miedo a perder y empezó a decir no por amor a su paz. Se inscribió en un pequeño curso de teología femenina. No para convertirse en religiosa ni por necesidad de pertenencia, sino porque quería entender por qué durante siglos se había silenciado a las mujeres en nombre de lo sagrado. Y allí descubrió que muchas otras, como ella, estaban despertando. Mujeres que ya no buscaban ídolos, sino espejos donde reflejar su poder sin culpa. Fue en ese curso donde escuchó por primera vez una frase que le atravesó el alma. Dios no necesita que te niegues a ti misma para amarte. Fue el miedo el que nos enseñó a llamar pecado a nuestro deseo de libertad. Clara lloró en silencio al escuchar eso, porque siempre había creído que para ser buena tenía que sacrificarse, que para ser digna tenía que callar, que para ser amada tenía que desfigurarse, y ahora comprendía que ese Dios al que tanto había temido, en realidad nunca le pidió eso. Fue entonces cuando decidió escribir un libro, no uno que hablara de fórmulas para ser feliz ni de pasos, para atraer abundancia, sino uno que contara su verdad, su noche oscura, su descenso al infierno interior, y el momento exacto en que comenzó a subir otra vez, no hacia la perfección, sino hacia su humanidad. Llamó al libro Cuando Dios me respondió en silencio, y lo escribió no como autora, sino como sobreviviente, no como alguien que tenía todas las respuestas, sino como alguien que por fin había dejado de buscar afuera lo que solo se encontraba en el eco del alma. El día que terminó el manuscrito, regresó al Vaticano, no para buscar aprobación, no para buscar bendición, sino porque necesitaba cerrar un ciclo. Llevaba el libro en la mano, y aunque sabía que el Papa probablemente no podría leerlo por el ritmo de su agenda, quería entregárselo como quien entrega un símbolo, una semilla. Lo vio en un pasillo lateral, caminando lentamente, rodeado de 2 guardias que se mantenían a distancia prudente. Clara se acercó con una mezcla de calma y temblor, y cuando él la reconoció, sonrió de nuevo. ¿Volviste?, preguntó con ese tono que mezcla broma y sabiduría. Sí, respondió ella, pero esta vez no para preguntar, sino para agradecer. Le entregó el libro y él lo tomó con delicadeza, como si lo que pesara no fuera el papel, sino todo lo que ese objeto contenía. La miró con ternura y le dijo:
A veces cuando el alma vuelve a respirar, el mundo también cambia. ¿Cree que alguien lo leerá, Po?, preguntó ella más como un susurro. Lo importante no es que muchos lo lean, respondió él, sino que alguien que lo necesite lo encuentre. Y eso ya es suficiente para tocar el cielo. Clara salió de allí con una sonrisa distinta. No, porque su vida fuera perfecta. No porque ya no tuviera sombras, sino porque ahora sabía caminar con ellas sin dejarse devorar. Volvió a su rutina. Siguió escribiendo. Siguió amándose en silencio. Siguió llorando cuando lo necesitaba sin vergüenza. Y comenzó a recibir cartas de mujeres de distintas partes del mundo que le decían que su historia les había devuelto esperanza, que por fin entendían que no estaban solas, que no estaban rotas, que no eran pecadoras por querer escucharse. Y así, mientras el mundo seguía su curso, mientras los templos seguían llenándose y vaciándose, mientras las calles de Roma seguían siendo escenario de turistas y peregrinos, una mujer que un día pensó en desaparecer, descubría que su alma en realidad solo estaba esperando el momento de volver a casa. Porque como dijo el Papa Francisco, en esa frase que ella escribiría una y otra vez en cada página, en cada charla, en cada abrazo, el silencio de Dios no es abandono. Es la pausa que necesita el alma para volver a escucharse. Pasaron algunos meses desde aquella última visita al Vaticano. El libro de Clara, sin grandes campañas ni editoriales, prestigiosas, comenzó a moverse como si llevara dentro una brújula sagrada. No fue un éxito comercial, pero se volvió una llama en la oscuridad para aquellas que buscaban respuestas que los templos no daban. Mujeres perdidas, mujeres fuertes, que se sentían débiles, mujeres que llevaban años fingiendo que no dolía, mujeres que amaban a todos menos a sí mismas. Una de esas cartas venía de Buenos Aires. La escribió una joven de 22 años que le confesaba entre líneas que pensaba quitarse la vida, pero que esa noche leyó un fragmento del libro que decía: a veces no estás rota, a veces solo estás agotada de sostener un alma que grita en silencio. Esa frase le salvó la vida. Clara no lloró al leerla, no porque no sintiera, sino porque había aprendido que hay lágrimas que no caen por tristeza, sino por reconocimiento. Lágrimas que limpian el alma como si fueran bautismos sin agua. Lágrimas que dicen: valió la pena no rendirse. Y fue en esa madrugada, mientras el mundo dormía y ella respondía con ternura a esa carta, que algo dentro de ella hizo clic. Entendió que su dolor no había sido inútil, que sus noches sin sentido tenían ahora propósito, que su historia no era solo suya. Era una voz ancestral, colectiva, que pedía a gritos una nueva forma de vivir el amor, la fe y el cuerpo. Así nació la idea: crear un espacio, un refugio, un útero simbólico donde las mujeres pudieran volver a nacer de sí mismas. No una iglesia, no un consultorio, no un templo, sino un lugar donde el alma pudiera respirar sin miedo. Lo llamó Casa del Silencio. No tenía fondos, no tenía apoyo institucional, no tenía experiencia en fundaciones, solo tenía fe, pero no esa fe ciega que espera milagros desde el cielo. Tenía fe encarnada, esa que se construye con pasos temblorosos, con manos manchadas de tierra, con errores que también enseñan. Vendió todo lo que tenía. Publicó su número en redes sociales. Alquiló una casa antigua en una colina cerca de Asís. Y en pocas semanas comenzaron a llegar mujeres. Algunas jóvenes con ansiedad. Otras de 60 con la tristeza enterrada bajo décadas de roles que nunca eligieron. Llegaban sin saber por qué. Se iban sabiendo quiénes eran. En la Casa del Silencio no se hablaba de dogmas. Se hablaba de heridas. No se imponía una verdad. Se creaba espacio para que cada una encontrara la suya. Había cuadernos para escribir lo que nunca se había dicho. Había rituales simbólicos para despedir a los amores que no cuidaron. Había abrazos sin juicio. Y sobre todo había silencio. Ese lugar donde por fin el alma podía decir: estoy cansada, sin que nadie la corrigiera. Un día, sin anunciarlo, llegó el Papa Francisco. Solo, sin cámaras, sin mitra, sin protocolo. Clara lo vio entrar como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Cómo supo que estaba aquí?, preguntó sorprendida. No lo sabía, respondió con una sonrisa. Solo sentí que tenía que venir. Él caminó por los pasillos. Vio a una mujer con cáncer escribiendo cartas a su niña interior, a otra quemando simbólicamente las cartas de su exmarido abusivo, a una adolescente bailando sola en el jardín, liberando el trauma que su cuerpo ya no quería cargar. El Papa se sentó bajo un árbol con Clara en un banco de madera sencillo y después de un largo silencio le dijo:
Esto que hiciste aquí es iglesia también. Clara bajó la mirada, no por humildad, sino porque sintió que en esas palabras estaba bendiciendo algo que por años le dijeron que era rebeldía, locura o desobediencia. No sé si esto es fe, respondió ella. Solo sé que ya no me duele existir. Entonces eso es fe, respondió él. Volver a existir sin dolor. Es un acto sagrado. Después de eso él se fue, como había llegado, sin ruido. Pero Clara supo que ese momento sería una de esas señales, invisibles que el alma guarda como amuletos silenciosos. La casa del silencio se volvió un santuario sin cruces, un lugar donde las mujeres no se curaban por magia, sino porque dejaban de mentirse, porque se encontraban con su sombra y la abrazaban, porque lloraban por todo lo que callaron y reían por todo lo que por fin soltaban. Clara no se volvió famosa, no ganó premios, no subió en rankings espirituales, pero cada mujer que pasaba por la casa dejaba atrás una parte muerta y se llevaba un pedazo vivo. Y eso era suficiente. Escribió otro libro. Esta vez no desde la herida, sino desde el renacimiento. Lo llamó La mujer que volvió a respirarse. Y en la dedicatoria solo escribió una frase. A ti, que pensaste que no ibas a sobrevivir, mira cómo floreces en tu propia verdad. Hoy, Clara ya no necesita ir al Vaticano, porque lo sagrado dejó de estar en una estructura. Lo sagrado está en cada mujer que deja de avergonzarse de su historia, en cada silencio que se convierte en voz, en cada alma que se permite romper para reconstruirse desde su centro, porque ahora lo sabe, no fue Dios quien la abandonó, fue ella quien dejó de escucharse, y cuando por fin volvió a sí misma, Dios la estaba esperando ahí, en el centro exacto de su alma, sin juicio, sin dogma, con amor. Clara caminaba al atardecer por los jardines de la Casa del Silencio, descalza, sintiendo bajo sus pies la textura tibia de la tierra y el murmullo de las hojas que caían como si también ellas aprendieran a soltar. El viento rozaba su rostro con la ternura de quien ha estado esperando mucho tiempo para abrazar a alguien que finalmente volvió a casa. Y en ese instante comprendió algo que nunca había entendido del todo. No era necesario buscar más. No había afuera. Todo había estado siempre allí, en su cuerpo, en su sombra, en su intuición, en su alma cansada que solo pedía ser escuchada. El pasado ya no dolía como antes, no porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no la gobernaba. Los recuerdos seguían allí, pero habían sido resignificados, como viejas cicatrices que ahora contaban una historia distinta, no de derrota, sino de resurrección. Una mujer se acercó. Era nueva. Tenía la mirada de alguien que aún cargaba muchas noches sin dormir y demasiadas preguntas sin respuesta. Clara la miró con dulzura y sin decir nada le extendió un cuaderno en blanco. La mujer lo sostuvo como si fuera algo sagrado. Aquí no venimos a entender, le dijo Clara en voz baja. Venimos a recordar quiénes fuimos antes de que el mundo nos enseñara a tener miedo. La mujer asintió en silencio y en sus ojos, por primera vez en años, se encendió una chispa. La chispa de quien siente que aún es posible volver a sí misma. Esa noche Clara se sentó sola frente al fuego. Llevaba consigo una caja pequeña. En ella estaban los objetos que alguna vez la definieron. Su primer diario de niña, una foto desgastada de sus padres, la carta que escribió antes de intentar suicidarse, una piedra que recogió del río donde casi se ahoga y la carta manuscrita que el Papa Francisco le dejó antes de irse. El mundo necesita mujeres que se recuerden completas. Tu herida es tu evangelio, tu ternura, el verdadero sacramento. No dejes que vuelvan a convencerte de que eres pequeña, porque tú llevas dentro un templo que ninguna catedral puede contener. Leyó esas palabras como si fueran una oración, no una oración aprendida, una que se dice desde el cuerpo con respiración lenta y lágrimas que limpian lo que ya no sirve. Y en ese instante, Clara supo que había llegado el final de un ciclo, no el fin de la historia, sino el cierre de una antigua versión de sí misma que ya no tenía sentido sostener. Como una serpiente que muda su piel, como la luna que se oculta para volverse, nueva como la mujer que por fin deja de esperar ser salvada porque entendió que ya se tiene a sí misma. Así que hizo un último ritual. No para despedirse, sino para integrar. Escribió en un papel: yo no soy la herida, yo soy la que sanó. Lo secto no quemó en el fuego. Y mientras las llamas consumían la tinta, sintió que su alma exhalaba algo que llevaba años conteniendo. Se levantó lentamente, fue hasta su habitación y abrió el antiguo baúl donde había guardado sus viejas notas teológicas. Las primeras,
Cartas que escribía a Dios, sus dudas, sus rabias, sus miedos. Todo estaba allí, polvoriento, pesado. Y por primera vez lo abrazó todo, no para aferrarse, sino para agradecer, porque entendió que hasta el error tenía su lugar, que hasta el colapso había sido maestro, que incluso lo que quiso olvidar la había traído de regreso a sí misma. A la mañana siguiente, las mujeres de la casa la encontraron sentada bajo el gran árbol, con el rostro iluminado por el sol y los ojos llenos de paz. No hablaba, solo sonreía como quien ha encontrado la última pieza de un rompecabezas que tardó años en entender. Una de ellas se le acercó. ¿Estás bien?, le preguntó. Sí, respondió. Clara. Solo estoy naciendo de nuevo, y entonces lo supieron todas. Clara no se iba, pero ya no era la misma, era otra, más liviana, más libre, más auténtica, como si el alma finalmente hubiera encontrado su forma completa en esta vida. La noticia de la Casa del Silencio comenzó a correr entre mujeres de todo el mundo, no por redes ni por medios. Se expandía como un secreto sagrado, como un canto entre mujeres que sabían, sin hablarlo, que algo había cambiado, que una mujer, al recordar su divinidad interior, podía hacer temblar sistemas, despertar memorias dormidas y volver hogar cada espacio que tocaba con amor consciente. Clara no se volvió símbolo, no quiso ser líder, no fundó un movimiento, solo vivió con verdad. Y eso bastó para que otras se atrevieran también. Años después, la casa se multiplicó. No en edificios, sino en corazones. Cada mujer que pasó por allí abrió otra casa, a veces física, a veces interior, pero todas sostenidas por la misma raíz. El silencio que no aísla, sino que regresa. Un día, al borde de su vejez, Clara escribió su última frase. No en un libro, ni en un muro, ni en una lápida. Lo escribió en la arena, mientras el mar se llevaba poco a poco sus pasos. No vine a cambiar el mundo. Vine a recordar que el alma de una mujer es capaz de renacer desde las cenizas si se escucha, con suficiente amor. Y cuando el mar borró esas palabras, no fue un final. Fue el comienzo de una nueva historia en alguna otra mujer que, como Clara, estaba a punto de volver a sí misma. Porque cuando una mujer se recuerda, el mundo también lo hace. Y entonces, todo cambia.